Bueno, bienvenidos a este 10º desayuno de legales. Ahí vamos a esperar que todos se sumen. Ahí estamos admitiendo gente. Bueno, el último del año, este desayuno de legales se trata de la seguridad de Bitcoin y si estamos listos o no para la era cuántica. A veces habla mucho de tecnología cuántica. Mucha gente me pregunta ¿por qué en un desayuno de legales hemos invitado dos expertos técnicos, que ellos son Diego Urpegui, que es cofundador de Improv In y cofundador y CTO de Orden2B, y Hernán Mariño, que es desarrollador de software, Bitcoin Core Contribution? ¿Por qué los invitamos a ellos, que no son abogados? Yo sí soy abogado, en un desayuno de legales. Y este año estuvimos hablando mucho de lo que era riesgo. Estuvimos viendo un montón todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Y para mí, de hecho, el desayuno pasado vino la gente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador y mostramos todos los requisitos que uno se necesita para tener la licencia de PCAB allá. Y entre ellos hablaba mucho de la parte operativa, pero también de la parte tecnológica. Entonces, en función de saber cómo funciona, nosotros a veces como abogados escuchamos, bueno, es el proof of work o el método de validación es un complejo algoritmo matemático, lo dejamos ahí, lo expiamos al universo. Entonces, en función de eso, los invitamos a Diego y a Hernán para que empecemos explicándonos, bueno, cómo funciona la red de Bitcoin para que podamos entender qué riesgos tenemos que abordar y cómo minimizar. Así que les tiro la palabra de, bueno, ¿y cómo funciona la red de Bitcoin? No sé cuál agarro primero. ¿Querés arrancar, Hernán? Si no, tomo la palabra y vamos No, pimponeando. solo saludar y bueno, decirle a todos bienvenidos también de mi parte y nada, esperemos poder ayudarlos, pero arranca contestando, si te parece, Diego. Bien, bueno, me dejó la parte difícil. Bueno, bienvenidos a todos también. Bueno, seguridad en Bitcoin. Por ahí me gustaría, me parece que para arrancar está bueno como hablar de conceptos bien básicos que no está mal refrescar, que es que, primer punto, ¿no? Cuando uno habla de seguridad, es un concepto muy, muy amplio, ¿no? En el mundo digital también es bastante amplio el concepto de seguridad, y específicamente en Bitcoin, cuando uno dice seguridad, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, seguridad de que no me roben los fondos, de que no me hackeen, de que la red no se frene, ¿no? O que de repente la red se frena y no puedes usarla más. Seguridad de que, no sé, de que no se pierda la plata que está. O sea, ¿seguridad en qué? ¿No? Uno siempre cuando habla de seguridad tienes que preguntarte seguridad contra qué. Entonces, podríamos estar hablando un montón de todo esto, pero me parece que por lo menos nos podemos concentrar en algunos aspectos puntuales, ¿sí? Y a mí me gustaría comentar algunas cosas así de manera muy general y por ahí estaría bueno que entre Gaby, que va a estar ahí como moderando, y todos ustedes que están participando, empiecen a preguntar, ¿no? Yo tampoco, la idea mía, y creo que la de Hernán tampoco, es hacer como un monólogo de 1 hora, sino tirar algunos conceptos básicos y que ustedes vayan preguntando y vayamos profundizando, ¿sí? Dicho esto, Bitcoin es una red, ¿sí? De transferencia de valor, en este caso lo que se transfiere es Bitcoin, ¿no? Y es una red digital. Entonces tiene algunas particularidades esta red. Por un lado, desde el punto de vista bien técnico, hay dos mecanismos principales que se utilizan en Bitcoin para que todo esto funcione y funcione de manera segura. Y esos dos mecanismos son dos mecanismos criptográficos, ¿sí? La criptografía es toda una rama de la informática. Y esos dos mecanismos, que ahora podemos profundizar si quieren, es por un lado la firma digital y por otro lado lo que se llama hash. ¿Sí? Son dos mecanismos que ahora les comentamos un poquito más qué significan, porque si tienen ganas de hablar de computación cuántica, estas dos cosas tienen que ver con eso también. Pero otro punto que no quiero dejar de marcar es que Bitcoin es una red que, a diferencia de muchas redes que uno está acostumbrado a trabajar hoy en día, ¿no? Hoy en día usamos redes digitales para un montón de cosas. Desde el Zoom que estamos haciendo en este momento, usamos Internet, usamos mail, usamos mensajería desde WhatsApp, Telegram, nos mandamos mails. Todo eso de alguna forma u otra utiliza redes. Pero la particularidad que tiene Bitcoin es que es descentralizado. Esta palabra se usa mucho. ¿Pero qué significa esto? Que a diferencia de un WhatsApp, por ejemplo, o un Zoom, cuando uno utiliza WhatsApp es súper importante que la empresa WhatsApp
en los servidores de WhatsApp implemente un montón de mecanismos de seguridad, porque si algo se rompe en los servidores de WhatsApp, nos deja de funcionar a todos, o tenemos problemas todos. Y lo que dice el servidor de WhatsApp es lo que es, porque todo pasa por ahí. En una red como Bitcoin, no hay un servidor donde todo pase por ahí, sino que todo pasa por todos. Entonces, los mecanismos de seguridad se piensan a veces un poco diferente en ese sentido, y de alguna forma la red funciona en tanto y en cuanto todos los que son parte de la red, que es una red muy grande en todo el mundo, todos los que son parte de la red respeten ciertas reglas y, digamos, hablen el mismo idioma y utilicen estos mismos mecanismos criptográficos. ¿Sí? Esto es como para dar una intro así súper, súper de alto nivel. No sé, Hernán, si querés comentar algo, agregar algo, no me metí muy de lleno en nada, pero Está perfecto, está perfecto. Bueno, bien. Y sí, dale, Gaby. no, no, y eso, y si ahí me tendrías que decir, bueno, ¿qué son los principales puntos que tengo que entender o cómo funciona? Ah, Bien. si querés me animo yo, digo, no sé si tenías algo. Dale. Sí, dale, 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 no, no, metele, metele. A mí me parece como dos conceptos importantes que tenemos que están como amenazados por la computación cuántica, tienen que ver con lo que es la firma digital, ¿sí? El esquema de criptografía pública, de clave privada por un lado, y por otro lado, el tema de las funciones de hash, que, bueno, nada, spoiler, por ahí no está tan amenazado estos segundos, pero a nivel tecnológico son cosas sobre las que uno se pudiera preguntar. Y bueno, nada, en el contexto de estos conceptos, si los tenemos que explicar en un minuto, el tema de la criptografía pública y privada tiene que ver con, bueno, sirve para cifrar y para hacer mensajes secretos, pero en el contexto de Bitcoin o criptomonedas esa funcionalidad casi no se usa. Y sí se utiliza más el concepto de firma digital. ¿Sí? Yo tengo una clave privada que debo proteger y mantener secreta, y esa clave privada está asociada a una clave pública, y yo con mi clave privada puedo hacer una firma digital, y cualquiera que tiene mi clave pública, porque es pública o porque la puede conseguir, puede verificar que esa firma viene de mí y que no fue falsificada. Esto en el contexto de Bitcoin se utiliza para firmar las transferencias, para enajenar el dinero. ¿Mm? En el caso de las funciones de hash, tiene otra aplicación, tiene varias aplicaciones y demás. En general, las funciones de hash toman una cantidad variable de datos y la transforman de manera más o menos rápida en una cantidad pequeña de datos. ¿Sí? Esto a veces sirve como para verificar integridad, ¿sí? Como una forma de decir, como si fuera una especie de huella digital pequeña que identifica un todo y ese tipo de cosas. En el caso de Bitcoin, las funciones de hash se utilizan en varios contextos, pero principalmente en dos, que es el tema de darle integridad a la blockchain. Cada bloque de datos contiene un hash del bloque entero anterior, y eso por acumulación, en el último bloque puede tener un hash que arrastra la integridad de los datos hasta el primer día del 3 de enero de 2009. Entonces, y por otro lado también en el contexto de la minería. La minería Bitcoin tiene un concepto que es la prueba de trabajo, donde se trata de atacar por fuerza bruta una defensa que las funciones de hash naturalmente poseen, y como la forma de hacer ese juego es solo por fuerza bruta y con mucho poder de cómputo, es como un juego honesto donde el que involucra más poder de cómputo tiene más chances de ganar. ¿Mm? Esos son como los dos contextos principales de los que me parece que vamos a hablar en un rato cuando hablemos de las amenazas cuánticas a esto. No sé, Diego, si querías mencionar otra cosa. No, no, por ahí todo lo que explicaste es genial. No tengo mucho que sumar más que reforzar la idea de que estos dos mecanismos criptográficos que se usan, ¿no? Firma digital y hash, ¿por qué son importantes? Bueno, un poco Hernán lo dijo, pero lo refuerzo por las dudas. La firma digital se utiliza en un momento específico, que es cuando uno va a gastar bitcoins, que es una forma, bueno, la palabra firma ya nos da esa idea. De hecho, el término firma digital hereda el nombre de lo que es la firma en papel, donde uno autoriza algo, ¿no? Y en teoría, la única persona que podría firmar en papel sería la persona que debe hacerlo, porque sí, pero bueno, hoy en día, ¿viste? Falsificar una firma tal vez no es tan difícil como a uno le gustaría. En el mundo digital es infalsificable.
¿no? O por lo menos en la práctica eso es lo que sucede. Entonces, la firma digital se usa en Bitcoin justamente para autorizar que estos Bitcoins se muevan desde mi billetera hasta la de Hernán, por ejemplo, y la única persona que debería poder autorizar eso soy yo, porque son los Bitcoins en ese momento los tengo yo. Y ahí conecto con otra cosa que yo comentaba antes, ¿no? En la red de Bitcoin, al ser descentralizada, ¿sí? Todos los miembros de la red tienen la capacidad técnica y lo hacen de validar que esa firma sea válida y que efectivamente cuando los fondos se movieron, la persona que autorizó moverlos es la que los podía autorizar a moverlos, ¿no? Entonces, en ese punto se utiliza la firma digital. Y después el hash se utiliza en un montón de otros lugares, prueba de trabajo, en la parte de la autorización también aparece el hash en algunos momentos. O sea, el hash es un mecanismo criptográfico que se usa en muchos lugares, ¿sí? Pero la firma digital es puntualmente ahí. Por eso está bueno mencionar esto, porque cuando uno piensa en seguridad, seguramente si bien el concepto es muy amplio, como les decía al principio, me imagino, quiero creer que la mayoría de ustedes cuando dicen seguridad en Bitcoin es, ¿cómo hago? O sea, la seguridad es cómo hago para que no me hackeen y me roben los Bitcoin. Eso es lo primero que uno piensa. Entonces, que te roben los Bitcoin se podría también interpretar como que alguien pueda firmar en nombre mío, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a cruzar estos conceptos de seguridad, por qué la firma es importante y demás. Bueno, y ahí preguntan, ya tenemos preguntas en el chat que dice, la prueba de trabajo va a ser extremadamente fácil de realizarse con tecnología cuántica. ¿Cómo se va a evitar eso? Yo ahí explicaría un poco eso, qué es lo que es la prueba de trabajo? O sea, ese algoritmo lo voy a facilitar mucho en lenguaje bien no técnico, sino para nosotros más abogados. Yo siempre digo, bueno, los mineros están buscando un número, un hash válido. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que hacen y qué pasaría o qué podrían hacer las computadoras cuánticas que pondrían en riesgo esa seguridad de la red? ¿Por qué? Sí, Yo- yo, Dale. la pregunta de esta persona creo que es Juliana, si no veo mal, la Sí, que la contesté un conocemos. rato. Eh, lo que sí adelanto es que no está tan en riesgo, no pasa nada con la minería, o sea, no es así. La respuesta es que no es tan así, pero por ahí contestaría en un rato, no sé, con respecto a esto que vos preguntás, Gaby, no sé, Diego, creo que te escuché hablar y por ahí te interrumpí, pero quería decir eso yo. No, es que iba por ahí a comentar brevemente el tema de la prueba de trabajo y te iba a dejar a vos para que respondas la parte cuántica, que ya Bien, tiraste una punta cuando hablaste antes, algo dijiste sobre eso, entonces lo que vamos. iba a decir de la prueba de trabajo es que, como bien decía Gaby, la prueba de trabajo existe porque en Bitcoin digamos, las personas o las empresas o quien sea que está transaccionando se están constantemente enviando transacciones. Entonces lo que hace la red es ir ordenándolas secuencialmente, ¿no? O sea, yo envío bitcoins a Gaby y Gaby le envía a Hernán, entonces mi transacción tiene que suceder primero que ella le envíe a Hernán después. Si no, ella no tendría los fondos para enviarle, ¿no? Como muy elemental lo que estoy diciendo. Entonces, en Bitcoin esas transacciones se van ordenando cronológicamente en algo que se llama bloques. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de bloques, de la cadena de bloques, etcétera. Bueno, esa secuencialidad y esa secuencialidad se da gracias al trabajo de los mineros. ¿Bien? Y los mineros, como bien también decía Gaby, lo que hacen es encontrar ese número, tienen que encontrar un número, tienen que encontrar un número que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Esas condiciones las pone la red en su conjunto, pero el objetivo es que al minero le cueste mucho encontrar ese número. Le cuesta mucho. Imagínense un hangar lleno de computadoras, todas trabajando para encontrar ese número a full y están sin parar y les lleva 10 minutos encontrarlo. Es mucho trabajo computacional. Pero una vez que el minero lo encontró, lo que hace es deja una prueba de que lo encontró y esa prueba es la que se llama prueba de trabajo y es lo que todos podemos validar y lo podemos validar rápido. No tardamos 10 minutos en validar que lo encontró. Bueno, en todo ese trabajo que hace el minero se utiliza el hash. Se utiliza muchísimo el hash. Casi que es lo único que se hace. Entonces, un poco la pregunta es, ¿la computación cuántica si amenaza eso de alguna forma? Porque, ¿cuál sería la consecuencia? Y ahora Hernán va a responder si amenaza o no. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Eso. Si la computación cuántica de alguna forma amenaza
estos hashes, eso implicaría que estaría en peligro este sistema de ordenar transacciones. Y ahí se nos desmorona todo, si eso fuese así, porque si de repente alguien puede, de alguna manera, hacer un descalabro digamos, o molestar o reordenar las transacciones, es como que ya no es una red confiable para transaccionar, ¿no? Si yo hago una transacción a Gaby y de repente esa transacción me la tiran para atrás, me la reordenan y es inválida, bueno, ahí tenemos todo un problema. Entonces, la pregunta es válida y ahí Juliana levanta la mano y quiere preguntar algo o Sí, comentar algo. me refería más a si va a ser, cuál va a ser el incentivo de los mineros, porque si necesitamos todo un hangar y 10 minutos y de golpe lo hacemos en 3 segundos, me refería más a eso que a un hack en el sistema, ¿no? Digo, No, pero bueno, está buena la estoy pregunta. escuchando. Te quiero algo más. Está La buena. pregunta es, ¿lo vamos a hacer en 3 segundos con la computación cuántica? No sé, porque el que va a Ahora, responder de ¿para qué se cosas lo dejamos cuánticas. pasar? Lo vamos a hacer en 24 segundos en vez de en 10 minutos. Pero la respuesta es otra. No sé si vos, Diego, sigas para el lado ese. La primera respuesta, y te dejo, Hernán, que complementes o que agregues todo, es que Bitcoin tiene una particularidad. Olvidémonos de la computación cuántica, ¿no? Bitcoin existe desde 2009. Imagínense que la velocidad de las computadoras en 2009 era bastante diferente a la velocidad de ahora. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si de repente 5 años después o 10 años después de creado Bitcoin, las computadoras fueron mucho más rápidas, se nos desmoronó la red, para nada. ¿Por qué es eso? Porque la red tiene un mecanismo que va ajustando la dificultad esas condiciones para encontrar el número van cambiando de forma dinámica. Si la red detecta que los mineros lo encuentran muy rápido, la red dice, un momento, esto es muy fácil, voy a subir la dificultad, porque los mineros están yendo muy rápido. Lo mismo a la inversa, ¿no? Todo esto pasa de forma automática, por supuesto. A esto se le llama ajuste de dificultad. Es una propiedad que tiene la red. Entonces, de esa forma, el poder de cómputo va subiendo y la red se va ajustando. Obviamente que con la computación cuántica, en teoría, o lo que popularmente se cree, es que el salto de poder es abismalmente superior. Entonces es un escenario un poco distinto. Te cedo, Hernán, que así me complementás y agregas ahí. Sí, lo importante es eso, digamos. Bitcoin tiene un ajuste de dificultad y si de golpe la minería se hiciera más rápido, eso va a durar poco porque cada 2016 bloques se ajusta. 2016 bloques está pensado para que si hay un bloque cada 10 minutos, 2016 bloques da exactos 14 días, ¿no? Pero si eso fuera más rápido va a ser en menos de 14 días, si fuera más lento en un poco más, pero eso se va a ajustar. Pero lo primero que quería decirles es con respecto a qué cosas pueden hacer las computadoras cuánticas. Después podemos hablar de la factibilidad, ¿no? De qué tan cerca están las computadoras cuánticas, todo eso. Porque todo esto lo planeamos un par de semanas antes de esta noticia de Google, de Willow y demás, y ya estaba planeado de antes, esto no tiene nada que ver con eso, pero seguro que hay dudas Pero con le eso. enfocamos impecable, tenemos un timing. Entonces, pero después hablamos de eso, pero seguimos hablando así como de manera teórica, eh, sin importar qué tan cerca o qué tan lejos estemos de eso. El impacto que tendrían las computadoras cuánticas sobre las funciones de hash sería mínimo. ¿Sí? No se puede sacar mucha ventaja en eso. Ahora cuando les hable de números, tal vez sí parezca mucha ventaja, pero en realidad en computación lo que tenemos es el concepto de complejidad computacional, que es una forma de estudiar el tiempo que tarda la resolución de problemas, y no hay una ventaja significativa en esto, con respecto a esto. Así que no es un gran problema. Si de un día para el otro todos los mineros de Bitcoin, todos, absolutamente todos, con todos sus equipos, ¿no? Que tienen como miles de equipos y demás, pasaran de manera así como mágica a equipos cuánticos de minería, el tiempo medio entre bloques de Bitcoin pasaría a 24 o 25 segundos, ¿sí? Si todos lo hicieran y todos en todos sus equipos de un día para el otro, algo que no va a ocurrir, se tardaría 24 segundos y medio en vez de 10 minutos en generar los bloques. Pero ¿qué pasa? Esto en unas 15 horas más o menos, si no hice mal la cuenta, estoy así mentalmente, se llega a los 2016 bloques y eso se ajusta. Y se ajusta y a partir de esas 15 horas vuelve a tardar 14 días. Y listo.
y se acabó el tema, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo es como una mejora, es como decía Diego, es como de 2009 hasta acá se aumentó el poder de cómputo. Bueno, esto también sería un aumento del poder de cómputo que todo, como todos saben, no va a pasar de todo de un día para el otro y demás, va a tardar varios años, ¿sí? Por no decir una década, toda esta migración, así que ni siquiera va a pasar eso. Lo que sí puede pasar, que hay alguien por acá que pregunta también, no me acuerdo quién, porque ya lo perdí, Lo de la pero llave pública y privada. no, Sí. eso me parece que es para otra charla para dentro de un ratito. Pero acá, Dios. que para con los mineros no cuánticos. Ah, Bueno, ¿qué pasa si en vez de todos, de un día para el otro, de manera magia, no sé, de golpe hay un minero cuántico, no sé, de un día para el otro, hay un minero que todos sus equipos los pasó a algo cuántico? Bueno, ese minero va a tener una ventaja sobre los demás. Y esa ventaja la va a tener siempre que mantenga su equipo cuántico y siempre que los demás se queden con equipos clásicos, ¿sí? Pero bueno, es una ventaja honesta dentro de los incentivos de Bitcoin. Digamos, Bitcoin está diseñado para premiar estas cosas, que el que dedica más inversión en tecnología y en electricidad para esto, va a tener una ventaja competitiva sobre los demás y lo va a tener. Si un minero tuviera el 10% del poder de cómputo de Bitcoin y cambiara todo así mágicamente de un día para el otro por equipos cuánticos de la misma potencia pero con tecnología cuántica, tendría el 19% ahí al toque en ese acto mágico. Y bueno, obviamente es una ventaja que le come a los demás. Entonces, pero ese sería el único impacto. En pocas horas se hace un ajuste de dificultad y nada, todo vuelve a salir cada 10 minutos y sin mayor impacto, más que entre la propia competencia de mineros. ¿Sí? Ese sería el impacto de la minera. Bueno, genial. ¿Y qué tan cerca o no estamos de eso? Bueno, Diego. perdón que me perdí una parte, pero me caí. Se me agarró una computadora cuántica y me No, caí. ahí volvió. No, Volviste. preguntaba, yo te daba el pie para no monopolizar la charla. Pregunta ella, creo que es algo que podemos contestar los dos, pero si querés arrancar, ¿qué tan cerca o no estamos de que se concreten las computadoras cuánticas? Mm, Eh, ok. Y pregunta, Juliana dice, o sea, ¿va a haber una ola de pánico como fue el 2000? Mirá, bueno, dale, dale, te responde esa parte. no, depende, digamos. Eh, Todavía tenemos que hablar de lo más importante, es que qué pasa con los fondos y con las claves privadas, ¿no? Lo de la minería es un chiste y aparte ya les acabo de decir que no es mucho problema, pero con respecto a si pasa de golpe o no, todo depende de un poco de cómo se den las cosas. Lo que primero que quiero decir es que todo esto tiene solución, digamos. Estos algoritmos cuánticos que servirían para acelerar las funciones de hash o para acelerar el proceso de que alguien descubra tu clave privada, eh, tienen solución y tienen solución hace bastante. ¿Sí? Décadas o por lo menos, bueno, a medida que van avanzando las cosas hay mejores soluciones, pero todo está solucionado, es cuestión de implementarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar en Bitcoin en implementar eso o no? Bueno, veremos, pero la respuesta puntual a esta pregunta de ¿vamos a tener que correr como el año 2000 o no? Hay dos respuestas. La primera es que en principio no, que si esta cosa que ahora por ahí va a contestar Diego de qué tan cerca ve la posibilidad de que estas compus se concreten, pero si esta posibilidad fuera más o menos lejana, tenemos posibilidad de adaptarnos antes, ¿sí? Y si de golpe nos sorprende, tal vez hay alguien que trabajando en secreto y demás, tiene un poder cuántico hoy desconocido que aparece de golpe y aparece antes de que la tecnología de Bitcoin se adapte y se migre para esto, bueno. Lindo, lindo lío, ¿no? Porque ahí sí te vas a enterar con gente a la que le robaron fondos y tal vez van a empezar por las direcciones más tentadoras, de las que tienen más fondos, como la de Satoshi. Bueno, por lo menos no van a empezar por las billeteras tranqui. Sí. No van a ir a las ballenas. Lo que pasa es que acá es como que se empiezan a cruzar un montón de variables, ¿no? Y es como que, digamos, el contexto es complejo, porque por un lado, todo lo que dice Hernán es cierto, ¿no? Y el pánico por ahí puede venir, o por lo menos las situaciones más críticas pueden aparecer si solamente algunos tienen acceso a esa tecnología. ¿Qué es lo que suele pasar con tecnologías disruptivas, ¿no? Voy a poner un ejemplo que parece que está en la otra punta del espectro, pero la bomba atómica, ¿no? Por ejemplo.
eso de repente le da una ventaja sustancial al que lo tiene versus al resto. Hasta que eventualmente la tecnología se empieza como a difundir distinto. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que venga el primero que lo tenga? Porque lo más probable, en mi opinión, es que no lo tengamos todos al mismo tiempo. Porque, de hecho, hoy en día, y seguramente durante bastante tiempo sea así, es una tecnología carísima, muy cara, ¿no? En el ejemplo que hablábamos antes del minero, de que un minero migró todos sus equipos a tecnología cuántica, entonces o sea, del promedio de 10 minutos bajamos a 24, eso a nivel proporcional es muchísimo. Entonces, ese minero va a tener un poder de cómputo sustancialmente más alto que el resto de los mineros. Pero el costo que va a tener también va a ser sustancialmente más alto, porque mantener esos equipos andando es carísimo. Entonces, para que se den una idea, y obviamente aclaro, no soy experto en computación cuántica, pero he leído algunas cosas porque me interesa. Imagínense que el estadio en el que estamos ahora, o por lo menos lo que se comunica públicamente, es que, incluso lo que publicó la semana pasada Google con Willow, imagínense que están con computadoras que son muy grandotas, que ocupan por ahí habitaciones enteras con un montón de refrigeración y todo, y de repente el gran descubrimiento o el gran avance es que, no es así, ¿no? Pero para poner un ejemplo, el gran avance es que lograron sumar dos números. Y es como, wow, espectacular. Entonces, o sea, falta mucho. Lo que pasa es que no dejan de ser avances significativos, ¿no? Porque, de nuevo, de fondo es una tecnología como muy diferente en cómo funciona, ¿no? La física que está abajo es muy diferente. Entonces, en las estimaciones que se hacen, se habla de, por ahí, por lo menos una década, hasta que esas computadoras entre comillas, sumar dos números hasta hacer operaciones mucho más complejas, ¿no? De uso más práctico, empiecen a ser más usadas. Y ahí es donde uno, si no se preparó a tiempo, debería empezar a preocuparse. Y lo conecto con una de las preguntas que hacían. Porque, ¿cuál es o sea, el tema hash y firma digital, ¿no? Eran como los dos componentes criptográficos que mencionábamos. Como ya dijo Hernán, el hash, por varias cuestiones, no está tan en peligro, ¿no? Porque la diferencia que hace la computación cuántica no es tal, pero en la parte de firma digital, que se le llama criptografía de llave pública, esto lo mencionó Hernán al principio, uno tiene su clave privada y está la clave pública. Entonces, uno puede firmar cosas y los demás pueden atestar que esas cosas realmente las firmó uno porque se sabe que esa clave privada la tiene solamente uno. O sea, yo soy el único que puedo firmar, así que si lo firmé, obviamente que fui yo, porque yo y nada más que yo tengo esa clave privada. Ustedes tienen la pública mía, pero no conocen la privada. El punto es que si la computación cuántica llegase a esa evolución donde se pueden hacer operaciones mucho más complejas, ya hay pensados mecanismos para utilizar eso para poder, desde una llave pública, de una clave pública, averiguar la privada. Entonces yo, conociendo la llave pública de todos ustedes, podría averiguar la llave privada de todos ustedes y podría firmar en nombre de ustedes. Ese es el gran riesgo de la computación cuántica en la criptografía. Por suerte, como ya dijo Hernán, hace muchísimos años están trabajando en otras formas de hacer firma digital que serían resistentes a estos problemas, ¿no? El punto está obviamente que nos actualicemos, y no solo Bitcoin, porque si hoy, 2024, apareciese de golpe por acto de magia la computación cuántica que es capaz de romper esto, ¿cómo se los pongo? El mundo Serían digital se otras viene cosas abajo, antes. pero el mundo digital se viene abajo. Todo lo que ustedes usan digitalmente, celular, internet, que es básicamente toda la vida de ustedes, El home se banking, desploma. ¿Eh? el dinero en home banking, en banca tradicional. Todo, ¿no? La navegación por internet, todo se viene abajo. Con lo cual, obviamente que ya hay gente trabajando en esto y será cuestión de que, en teoría tenemos 10 años. Es lo que dice la gente que sabe. Si nos ponemos muy conspiranoicos y decimos, no, pero en realidad seguramente el gobierno de China y Estados Unidos ya tienen una que está reavanzada y bueno, nos tenemos que apurar por las dudas e implementar, pero están los mecanismos. O sea, están, como decía Hernán, están las soluciones
hay que implementarlas, son soluciones que se están trabajando hace muchos años. Obviamente que la criptografía que usamos hoy está probada y se usa hace muchísimas décadas. La criptografía resistente a cuántico es más nueva, tendrá 5 o 10 años, no sé, no conozco todos los algoritmos, pero bueno, se implementará y listo. Sí, no, me Bien, fui un poco por las ramas, pero... Ah, agrego algo, pero antes le contesto a Betiana, lo último que pregunta es que no hay que descubrir nuevas formas de criptografía, como te dije y te dijo Diego recién, ya están descubiertas hace años, es cuestión de programarlas en Bitcoin y decir, bueno, a partir de ahora se usa esto, ya está, ¿ok? El problema está resuelto, falta el cambio tecnológico nada más, ¿sí? Entonces... Con respecto a lo que dice Diego, agrego lo siguiente, esa posibilidad que a partir de la clave pública le permita a alguien, a un atacante cuántico, obtener la clave privada, es un proceso que sin computadoras cuánticas era imposible, digamos. O sea, cuando se generan estas claves, se genera de manera secreta la clave privada y a partir de esa clave privada se deriva con un proceso matemático la clave pública y este proceso es irreversible, no se puede matemáticamente desde la clave pública llegar a la privada, lo único que se puede hacer con computadoras clásicas es hacer un ataque de fuerza bruta, decir, bueno, genero distintas claves públicas posibles, hasta claves privadas posibles, y hago este proceso que sí está permitido matemáticamente, a ver si la pego y me gano la lotería y encontrar la clave pública que yo quería atacar porque sabía que tenía ciertos fondos. Este ataque con computadoras clásicas es un ataque de fuerza bruta que llevaría miles de millones de años en concretarse, en tener éxito. Entonces, eso es lo que hace a las cosas seguras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como que no hay una forma de hacerlo de otra manera. Lo que facilitarían las computadoras cuánticas es revertir este proceso con algunos principios matemáticos que también hoy son atacables por fuerza bruta, pero que también hoy llevarían millones de años, y que en una computadora cuántica de la potencia adecuada, que no son las que existen hoy en día, podría tardar algunos minutos o algunas horas, ¿sí? Entonces, la amenaza es esa, ¿sí? Es que alguien a partir de la clave pública consiga la privada, algo que hasta ahora es imposible con computadoras clásicas. Claro, porque como decía Hernán, la seguridad es en base a qué tanto lleva probar todas las combinaciones, ¿no? Dicho así, rápido y pronto. Ahí, para responder las preguntas que hacía Nicolás con respecto al tema de, o sea, un poco lo que hablábamos, ¿no? La posible teórica amenaza estaría en la parte de las firmas. ¿Por qué estarían en peligro las wallets de Satoshi, ¿no? Estamos hablando de Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, que ya desapareció hace mucho tiempo, o murió o volvió a su planeta, no sabemos, pero bueno, sí sabemos que hay algunas direcciones de Bitcoin que eran de él, ¿no? Y los Bitcoin están ahí y no se mueven desde 2009, 10, ¿no? Ujú. Y nunca se movieron. Entonces, digo, la pregunta es ¿por qué estarían en peligro? Bueno, en teoría, y ahora hago una aclaración con lo que voy a decir, pero en teoría, uno dice, bueno, yo sé en qué direcciones están, ¿no? Lo único que tengo que hacer es lograr obtener la llave privada para poder firmar en nombre de esa dirección, o sea, firmar en nombre de Satoshi y mover las monedas de Satoshi, que son un montón, son un montón. Creo que hoy en día con lo que vale Bitcoin ahora sí es el hombre más rico del mundo, o algo así, anda por ahí. Sí, sí. o la Eh, mujer, no se sabe, o o el la brujo, mujer, tenés razón, el tenés razón. extraterrestre. O el extraterrestre, sí, 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 Él exacto. eligió identificarse como hombre, respetemos eso, ¿sí? Como hombre de 42 años de origen japonés, eso es lo que Es eligió. verdad, él se identificaba así. Ok, vamos a Entonces, dejarlo. y vamos a respetarlo, obvio. Obvio. Entonces, o sea, el problema sería ese, ¿no? Que alguien con el poder de la computación cuántica pueda, de alguna forma, encontrar o hacer estos procesos de revertir, ¿no? Como decía Hernán, y desde la información que conocemos, que son esas direcciones, obtener la llave privada. El punto es que en Bitcoin, por suerte, las direcciones de Bitcoin que se pueden ver, porque están todas ¿no? Todas las transacciones de Bitcoin son públicas, están en la cadena de bloques de Bitcoin y cualquiera las puede consultar. Entonces, esas direcciones de Satoshi, nosotros sabemos cuáles son, están ahí, se ven. Pero una dirección de Bitcoin no es una clave pública. O sea,
una dirección de Bitcoin es un poco más que una clave pública. Es una clave pública en casi todos los casos, más algunas cosas más. Y esas cosas más incluyen funciones de hash. Y comentábamos hace un rato que el hash, hasta ahora, sería bastante resistente a la computación cuántica. Entonces, desde ese punto de vista, las direcciones de Bitcoin estarían protegidas de alguna forma, ¿no? A ataques cuánticos de ese estilo, ¿no? De nuevo, teóricamente, aparece la computación cuántica pasado mañana y de repente cualquier clave pública puede hacerse la ingeniería inversa y obtenerse la llave privada y estamos todos al horno, pero en las direcciones de Bitcoin, como no está la llave pública a la vista, cuando uno tiene Bitcoin ahí en reposo, digamos, a mí me mandaron Bitcoin, vos podés ver que está en esa dirección, pero no tenés mi llave pública. Lo que ves es una dirección, que es otra cosa, ¿no? Entonces, no me quiero poner medio técnico, pero eso es un poco donde estaría un poco protegida, ¿no? Las transacciones de Bitcoin si apareciese la computación cuántica pasado mañana. O sea que no podrían acceder a esa llave pública, con lo cual no podrían Hacer el mover. proceso. Hay unos asteriscos ahí que Hernán, si querés comentar, pero va por ahí. Sí, el tema es así, o sea, en realidad no podrían acceder porque, como dice Diego, esa parte como que no es atacable y la dirección pública está escondida y no está expuesta. Esperen un segundito que me está sonando el teléfono, si querés, zapame el bache, Diego, Dale, dale, dale. Bueno, porque hay un asterisco en todo esto que lo comentó, me pareció verlo en el chat en algún momento, que es con el tema de reutilizar direcciones. Y acá, por ahí me pongo un poquito técnico, con lo cual si esta parte no la entienden o no les interesa, no se preocupen. Cuando uno recibe bitcoins, los tiene en una dirección. Cuando uno gasta los bitcoins, ¿qué tiene que hacer? Que ya lo dijimos, firmar. O sea, yo hago así con la mano, pero no es con la mano, es digitalmente. Uno firma. Y lo que hace es, en ese registro público, aparece una nueva transacción firmada por mí, por ejemplo, donde yo autorizo que los fondos se muevan a Gaby. Entonces, en el momento en que yo firmo, para yo poder firmar y que todo el resto de la red verifique, yo en ese momento sí tengo que hacer pública mi llave pública, valga la redundancia. Hasta ese momento todos veían que había, no sé, 10 bitcoins, porque ahorré mucho, en una dirección. Pero el momento que yo los quiero gastar, en ese momento yo, además de firmar, tengo que revelar cuál es la llave pública. Y ahí los gasto. Entonces, en ese momento, cualquiera que tenga la computadora cuántica en el sótano, dice, listo, tengo la llave pública que usó Diego en esa transacción, voy a obtener la llave privada. El tema es que ya no le sirve de nada, porque en esa dirección de esa llave pública ya no hay más fondos. Yo se los mandé a Gaby. Listo. ¿Cuándo estaría el problema? El problema sería si yo esa misma dirección la uso muchas veces. Porque si yo esa dirección la usé para recibir 10 Bitcoin y la usé para recibir 20 Bitcoin, yo por ahí los 10 Bitcoin se los mandé a Gaby, ahí revelé mi llave pública, y esa llave pública, si alguien la agarra, usa la computadora cuántica, obtiene la llave privada, con esa llave privada puede firmar para gastar los 20, porque yo estaba reusando la misma dirección. Entonces, por suerte en el mundo Bitcoin, la gente que más o menos conoce un poquito cómo se usa, incluso las billeteras que uno se baja del celular y todo, ya tienen la precaución de no reutilizar direcciones. No por la computación cuántica, por otros motivos, pero bueno, ya que estamos nos viene bien porque nos protege encima contra este tipo de ataques. Sí, sí, o sea, también, bueno, si no sabían esto, nunca hay que reusar direcciones. Bitcoin está más protegido de esto que cualquier otra criptomoneda frente a los ataques cuánticos por esta razón, siempre y cuando usen una buena billetera. Si los que están acá presentes usan billeteras multimonedas, porque tienen Ethereum, esto, el otro, que yo, hay mucha billetera de multimoneda que toman la mala costumbre de otras monedas de usar siempre la misma dirección, y eso no está bueno. Mi consejo, que va más allá de lo cuántico, es: tengan una billetera para todas esas otras monedas y otra distinta para Bitcoin que no reutilice direcciones, que siempre tenga direcciones distintas y demás. ¿Ok? Y retomando el tema de Satoshi, lo que pasa es que antes, en la época de Satoshi, no estaba esta costumbre bueno, la costumbre de no reutilizar direcciones sí estaba, pero digamos, las direcciones de Bitcoin como que funcionaban de otra manera las transferencias, y Satoshi sí tiene expuestas las claves
públicas. Aunque no las haya reutilizado, él tiene como expuestas las No claves todas, públicas, algunas, si no no recuerdo mal, todas. ¿no? Claro, en realidad, no, sí, son todas. Son ¿Sí? todas. Sí, sí, porque el script, viste, era pay to public key, no, Mm. no, pay to public key, están todas expuestas. Entonces, él sí ya está más expuesto como una persona que hubiera reutilizado direcciones, aunque nunca las haya usado, que era otra pregunta que había acá en el chat. Me decía, ¿por qué está expuesto Satoshi si nunca movió nada? Bueno, es por esto, es porque está revelada la clave pública. Muchos hablan de Satoshi, pero Satoshi tiene como mucho 50 bitcoins en cada dirección, y hay direcciones hoy en día que tienen más. A esas van a atacar primero, porque el atacante cuántico tiene que atacar a cada clave pública, y eso es tiempo y costo, ¿no? Entonces, van a ir antes por otros, antes que por Satoshi, ¿no? Aunque lo de Satoshi sea más simbólico y qué sé yo. Ahora, y ahí te hago un asterisco. Entonces sería una buena práctica tener varias wallets con diversificando los fondos como una medida de seguridad para que No, porque no tiene que ver. O sea, si vos no reusás direcciones y tenés no una pasa. billetera que no use, acá Martín dice ahí que Trust Wallet es la única wallet que no cambia ni permite cambiar direcciones de Bitcoin. O sea, como que es un problema. Eviten Trust Wallet para lo que es Bitcoin, sí para todo lo demás. No, si vos tenés una buena billetera que no reusa eso, no hay problema con eso. Y ahí Sí. tengo una pregunta más. Y si yo quiero mover fondos y hago una mini transferencia, no sé, de $10, porque es la primera vez que la uso a una address, y entonces para saber que llegó y después muevo fondos más grandes, ahí ya, o sea, tengo una falla de seguridad, o sea, ya revelé la clave pública, pues la usé 2 No, veces porque conmigo misma. en realidad, si vos mueves 10, o sea, el equivalente a $10, lo posás lo movés. Y después cuando volvés a mover, tenés que moverlo a otra dirección. No vuelvas a usar la misma. Y listo. No, además el vuelto de esos $10 va a una dirección nueva y distinta cuya clave pública no está expuesta. O sea que no te pasaría nada siempre y cuando uses una buena billetera que no revise o que no mande el vuelto a sí misma, como hacen muchas que te mandan el vuelto a la misma dirección. Entonces, mientras... Igual, creo que hoy en día cualquier billetera para celular o para computadora que sea de Bitcoin, y ahí Sí. refuerzo la muy buena aclaración que hizo Hernán, traten de evitar las que sean multimonedas, porque no las quiero bardear, pero generalmente no tienen muy buenas medidas de seguridad y todas estas cosas en cuenta. Pero cualquier billetera que sea solo de Bitcoin, hoy en día tiene en cuenta todo esto y para ustedes es transparente en general. Y no hace falta tener varias billeteras, ¿no? La misma billetera ya solita, cada vez que ustedes reciben bitcoins, les va generando direcciones nuevas todo el tiempo. Y las administra automáticamente, no tienen que hacer nada. Tanto Moon, como ahí dice, Moon que se escribe con UNN. Moon, Phoenix, Electrum, las hardware wallets, todas esas andan bien. Aqua también. Y no sé si Trust Wallet es la única con problemas. Así que por las dudas, aléjense de las que son multimoneda para guardar Bitcoin, ¿no? Después para las más monedas, si quieren, sí, pónganlas ahí. Bien, bueno, y si quieren agregar un poquito de pánico al caldo, antes de hablar de qué tan cerca o de qué tan lejos está, que ya lo hablamos un poco, pero vamos a volver sobre eso. Eh, Hay otro riesgo que es el siguiente. Uno, cuando estamos protegidos, usamos billeteras, no usamos no usamos direcciones, etcétera, 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 en realidad, cuando uno transfiere fondos, ¿sí? Cuando uno transfiere fondos, en ese momento uno crea la transferencia y en ese instante expone la clave pública. Y eso está por unos 10, 20, 30 minutos pendiente de ser escrito por un minero. Y en esos minutos esa transacción es pública y en esos minutos podría ser atacada, porque está expuesta mi clave pública, ¿no? Entonces podría ser atacada. Lo que tenemos que pensar ahí es la factibilidad de que alguien haga un ataque de este tipo en menos de 10 minutos, ¿sí? Porque las computadoras cuánticas no son instantáneas y por ahí pueden hacer que algo que lleve, no sé, miles de o millones de años, que tarde cientos de días o cientos de horas, si se quiere, ¿no? Y bueno, pero no es lo mismo estar expuesto por 10 minutos, nadie en 10 minutos va a lograr con ese coso, ni siquiera con una computadora cuántica. O sí, cuando las computadoras cuánticas evolucionan, digamos, el riesgo que tenemos que estar mirando es, bueno, qué posibilidad o qué poder de cómputo cuántico hace falta para que alguien haga esto en 10 minutos. Y bueno, si eso
pudiera ocurrir, ahí sí sería un problema. Pero bueno, como les decíamos antes, estas cosas, por más que tanto digo como yo las veamos un poco lejanas en el tiempo, tarde o temprano van a ser una realidad. Y bueno, pero no es que cuando aparezcan van a aparecer de golpe y van a atacar este tipo de cosas. Van a atacar las direcciones de Satoshi o las direcciones que hayan reutilizado claves públicas que estén tal vez con más de 50 Bitcoin durmiendo ahí en la blockchain. ¿Por qué? Porque si te lleva 300 días hacer ese ataque y si el premio lo vale, tal vez lo hagan, ¿sí? Entonces, pero no van a atacar una transferencia de 10 minutos si es que no tienen el poder de cómputo de craquear esto en 10 minutos, ¿ok? Y ahí te tiro una cosa, pero porque alguien que conocemos los tres, y varias gente de acá lo hizo, una vez quiso, hay algunas billeteras que te permiten vos elegir el fee de la transacción. Entonces justo los fees están muy altos y él agarró y quería pagar poco. Entonces le puso un fee muy bajo y la transacción se quedó, no me acuerdo cuánto, en la mempool, hasta que, o sea, tendría más posibilidad que la ataquen. Igual era una transacción que lo hizo como prueba, pero estuvo como un par de, Sí, creo que sí, meses. días, sí. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, nada, lo que hay que entender es que esto es una realidad no tan cercana como a veces los medios nos hacen creer. Sí es una realidad que yo hasta hace poco cabía la posibilidad de que sea imposible, hasta hace poco se dudaba si era imposible o no. La noticia de Google del otro día, hay como dos noticias. Uno es su avance, su procesador cuántico de ahora, pero esa es la menos importante porque no sirve para nada ese procesador, pero la noticia más importante de lo de Willow de Google el otro día es que como que crearon una tecnología que mientras les permite hacer computadoras cada vez más poderosas y entonces hace que cuando se escale la complejidad y el poder de cómputo de las computadoras cuánticas, se tengan cada vez menos errores. Hasta antes de esa noticia, mientras se hacía crecer esto, tenían cada vez más errores y eran más inusables. Entonces, como que la noticia importante de esto es que ahora hay como un futuro que tal vez en 10 o 20 años, esto, bueno, puede crecer a un punto donde podamos preocuparnos por estas cosas que estamos charlando, ¿sí? O sea, el crecimiento empieza ya, ¿no? Dentro de 3 meses va a haber un procesador cuántico mejor, otro y demás, pero es como que abre el terreno para ese tipo de cosas, ¿sí? Esa es la noticia más importante de lo de Google del otro día, pero no es para nada un procesador poderoso ni nada, por más que lo disfracen con esas cosas que dicen de los septillones de años en 5 minutos, en realidad resolver un problema que no sirve para nada, y es un problema que está diseñado para prensa, para que justamente se puedan decir estas cosas sin ser mentira, pero son totalmente inútiles esas computadoras todavía. ¿Sí? La noticia más importante es la otra, que abre el terreno para que haya una evolución tecnológica que hasta antes de eso era imposible. Sí, Y esta evolución puede marcar algo como de repente marcó la IA, que de repente venía tranqui, tranqui, tranqui con ChatGPT. En poco tiempo vimos una evolución ahora muy grande en los últimos años a lo que se venía. Cuando sea una realidad comprable por particulares o empresas, sí va a haber una evolución en ese sentido, pero hasta ahora son experimentos de grandes monstruos millonarios que no salen de ahí. ¿Sí? que no está Pero muy, bueno, que no es muy distinto a la inteligencia artificial, porque por ahí el público más de a pie de repente se desayunó con un montón de avances hace 2 años más o menos con ChatGPT 3 o ChatGPT 2, pero la realidad es que todo eso se venía trabajando hace muchísimos años y lo hacían esta gente rica a nivel experimental. Y de repente siempre hay como algún quiebre o algún avance. Y como decía Hernán, la clave está cuando empieza a ser accesible, por lo menos al mundo comercial, ¿no? Y no queda solamente en laboratorios muy grandes. Probablemente pase lo mismo. Entonces, hay como dos puntos, ¿viste? Está por un lado ese punto cuando empiece a tal vez a revolucionar mucho el día a día, como por ahí pareciera que lo está empezando a hacer la inteligencia artificial. Creo que para eso nos falta muchísimo, ¿no? Porque estas estimaciones que tiran de 7, 10 años son por ahí para que esas computadoras hagan algo útil, pero siguen siendo monstruos de laboratorio. Entonces, por ahí para que llegue a lo comercial, tal vez falte más. Pero sí, seguramente haya algún momento previo que sea similar, como creo que en el chat lo habían al principio de la charla, el ejemplo del año 2000, ¿no? Que también era como el cuco ese que venía del año 2000 y se nos rompía todo. Y lo único que había que hacer era actualizar los sistemas y dejarlos preparados.
llegó el año 2000 y no explotó nada. Bueno, esto puede ser parecido desde el punto de vista de la seguridad, todo lo que hablábamos antes, ¿no? Y de nuevo, Bitcoin es una cosa de las miles que se romperían por completo si no estuviesen preparadas. Y yo creo que como las herramientas están, la tecnología está, es cuestión de empezar a implementarla a tiempo y cuando aparezca el primero que tenga la computadora cuántica, difícilmente pueda romper esta criptografía por todos lados. Sí, hago un asterisco a lo que dice Diego, que es lo siguiente. Eh, es muy probable que uno de estos monstruos de laboratorios inmensos quiera atacar Bitcoin antes de que sea masivo. O sea, no tenemos que preocuparnos porque nuestro vecino nos ataque, tenemos que preocuparnos porque un gobierno que tal vez tiene el monopolio del dinero mundial y que lo fabrica sin costo, tal vez quiera destruir a Bitcoin y tal vez tenga acceso a estas cosas ya desde hoy y no lo sepamos hasta años después, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ahí, lo que es difícil estimar. Eso va a pasar en 10 años o en 5 o en 3, eso no se sabe, ¿ok? Pero digamos, no se preocupen por sus fondos en particular, porque no los van a atacar a ustedes, pero sí pueden tener la intención de destruir a Bitcoin, entre comillas, haciendo cosas, haciendo mucho ruido y demás, dañando fuertemente el precio, que podría así afectar a todos los que estén acá que Sí. tengan Doji, digamos. De Ahí el hecho, famoso de se va cero. o sea, sí. No, pero hay un tema que, por ejemplo, hablando en términos prácticos, si eventualmente Bitcoin implementase algoritmos nuevos, ¿no? Para la firma digital, por ejemplo, y deja de usar los que está ahora, eso, por ejemplo, de nuevo, en la práctica, podría significar que todos los que tienen Bitcoin tengan que estar moviendo fondos a nuevas direcciones con nuevas firmas. Entonces, hay como un revuelo que podría suceder. Todo depende cómo se implemente, en qué plazos, etcétera. Pero bueno, no estamos exentos de aunque sea alguna mini crisis que pueda haber, y tal vez no crisis real, de que algo se haya roto técnicamente, sino crisis psicológica, ¿no? De histeria, de paranoia, sí. Histeria y paranoia, porque si nos encanta eso, ¿viste? A los humanos, paniquear por algo. Bueno, pero quizás ahí también estar atento con las actualizaciones, no sé, cuando de repente hay siguen preguntando en el chat por billeteras y hay algunas que estaban más de moda y después de repente se fueron poniendo otras y nada, Bitcoin tiene actualizaciones todo el tiempo, no sé si nos quieren contar un poco sobre eso cuando dice, bueno, cambió una actualización a otra, qué es lo que pasa por detrás de esto. O sea, está vivo. Sí, no hay nada previsto entre los desarrolladores de Bitcoin, o sea, yo me dedico a eso, no hay nada previsto, no hay un temor tan grande en la comunidad de desarrolladores todavía para hacer algún cambio a Bitcoin. Estos cambios son lentos en Bitcoin, generalmente llevan por lo menos un par de años de discusiones y demás, pero bueno, eventualmente eso podría ocurrir, pero por ahora no está como en el roadmap o en la cabeza de nadie, porque todavía no lo tomamos como una amenaza cercana, ¿sí? Pero bueno, Sí. nada. La noticia esta Imagínense, cambia un poco el panorama futuro y tal vez se haga algo, tal vez el próximo upgrade de Bitcoin o el segundo que se haga tenga que ver con eso, con alguna protección, cosa cuántica, que como decía Diego, después cada uno tiene que mirar los fondos, ¿no? A esas nuevas tipo de direcciones. Va a haber un nuevo tipo de dirección que va a tener como otro formato y demás, y bueno, va a estar resguardado de esto siempre y cuando cada uno de nosotros mueva esos fondos. sí, en Bitcoin hay actualizaciones que a veces tardan tiempo, la verdad, pero yo creo que este tipo de cosas, quiero creer y tengo esperanza de que la mayoría de los que están dedicados a este tipo de desarrollos van a estar de acuerdo en el cambio y que no va a demorar tanto. Pero piensen que lo primero, como imagino yo que esto sucederá, primero cambiará lo que es la parte más funciona ese funcionamiento de base, lo que se llama el protocolo, ¿no? Cómo funciona la red. Una vez que ese cambio esté implementado, recién ahí seguramente todas las billeteras empiecen a hacer uso de estos nuevos mecanismos, de estas nuevas cosas, y recién ahí le llegará a la mano del usuario común Y es más, si realmente es como Hernán y yo estamos diciendo, seguramente cuando en algunos años hacia adelante en la billetera del celular va a haber un botón que va a decir migrar direcciones quantic resistant, apretan un botón y ya tienen todo en modo resistente a cuántico y se terminó. Así bien fácil. Veremos, ¿no? Veremos cómo da. Me quiero responder una pregunta rápida que no tiene que ver estrictamente con Bitcoin, pero
que ahí decía Nicolás, porque estamos hablando de la computación cuántica como que es para romper todo, ¿no? Es como, ¿para qué carajo queremos hacer esto si en realidad viene a romper todo? Y en realidad es como toda tecnología, nosotros estamos hablando de uno de los aspectos, ¿no? La tecnología nunca es buena o mala, depende de cómo se use, y es como decir, bueno, ¿por qué quiero hacer un auto más rápido? O sea, al final se va a chocar con todo, va a romper todo, me va a destruir el asfalto, y bueno, o sea, esas son algunas consecuencias, pero en el promedio siempre es mejor tener el auto más rápido, ¿no? Y tener computadoras más rápidas nos puede permitir hacer un montón de cosas. Uno de los ejemplos más populares que se usan para hablar de computación cuántica es, por ejemplo, para lo que es genética y lo que es medicina, ¿no? Porque vos tenés una computadora tan rápida, cuando lleguemos a eso, dentro de mucho, que podés simular un montón de escenarios. Entonces vos podés hacer simulaciones casi reales de cómo afectaría cierto compuesto químico en tal organismo. Y no tenés que estar por ahí probando con seres vivos, ¿no? De nuevo, esto es lo que popularmente, pero debe haber muchos ejemplos como estos. Entonces, claramente es algo bueno, para mí por lo menos. Sí, o sea, lo que hace es, hay problemas que hoy en día son irresolubles para la humanidad, que no tienen solución. ¿Por qué? Porque está estudiado que son problemas combinatorios, donde hay muchas alternativas y encontrar o generar todas esas alternativas y encontrar la óptima lleva millones de años. Bueno, las computadoras cuánticas podrían reducir esto a minutos u horas o días. Y bueno, pasa de algo de ser imposible a ser algo factible. Entonces, las aplicaciones de estas son infinitas, ¿sí? No solo para romper criptografía, que es un caso más de todas estas cosas, Claro. sino, bueno, son muchas y hay aspectos positivos. Imagínense, bueno, lo que decía Diego, habló de aplicaciones en salud y demás, pero no sé, generar todas las combinaciones de moléculas para construir una proteína que se adapte a todo, que funcione como anticuerpo para un virus nuevo, que no sé, en el caso COVID, ¿cuántos meses llevó a hacer una vacuna? Y llevó un añito o un poquito más porque era parecido a otro virus. Pero te aparece algo nuevo, totalmente distinto, con una computadora cuántica, en horas, tal vez en un par de días, podías tener esa molécula creada. Después hay que ver la factibilidad de producirla en un laboratorio, pero digamos, lo que llevó un año y pico, lo puedes hacer en 2 horas con una computadora cuántica. Y eso es una aplicación válida de la salud humana. Mm. ¿Sí? Bueno, hay miles más, pero esa sería la historia. Mm, sí, no, Bueno, no, chicos, terminé. no, dale, dale. No, estamos llegando un poco al final, así que un poco eso, si querían hacer un comentario final sobre eso, sobre consejos. Bueno, ya dijeron, no entremos en pánico, no es que por esta noticia todo se va a romper. Ya estuvimos hablando un poco de cómo resguardar los fondos, pero bueno, algo que quieran decir de, nada, en relación a buenas prácticas y seguridad. Nosotros desde la ONG lo que tratamos siempre eso es de que los usuarios sepan cómo preservar los fondos. Lo que puedo comentar así a nivel general, y bueno, entraremos en detalle hasta donde nos dé el tiempo, pero hoy hablamos por ahí mucho de la parte ¿cómo es? De computación cuántica y por ahí los riesgos y el tema de que te hackeen la llave. Y vuelvo a lo que dije cuando arranqué, ¿no? La seguridad es muy amplia. Y si algo nos está diciendo la práctica, o los números, o las estadísticas, o los casos reales que vemos alrededor, todo esto que hablamos hoy no es la causa principal por la cual la gente pierde fondos en Bitcoin o en otras criptomonedas. Para nada. Los motivos más grandes, si no tengo mal las estadísticas últimas, están entre lo que se dice entre el teclado y la silla, o sea, el ser humano. ¿Sí? Es la principal causa. Porque cuando aprendiste Bitcoin te dijeron, anotá bien esas palabras, no las pierdas, y de repente vos perdés los fondos y te dicen, no, yo hice todo bien, ¿las pusiste en algún lado? No, ¿se las diste a alguien? No, 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 no. Bueno, una vez las puse en una web. Bueno, así es como se pierden mucho los fondos, o a veces perdiendo esas palabras porque no hiciste un buen backup. O también, justo hablamos hace un ratito con Hernán y con Gaby, hay casos que son relativamente comunes, que tenés algún virus en la compu o algo, y cuando vos estás usando tu billetera en la computadora y copias y pegás una dirección, en realidad para mandarle a alguien, ¿no? Y cuando pegás, en realidad no estás pegando la que vos querías pegar, porque el virus ahí te la reemplazó, y el virus puso en el portapapeles la dirección del hacker, por ejemplo.
Entonces vos pegaste la dirección del hacker, pusiste enviar, nunca revisaste si la que te habías copiado de WhatsApp era la misma que estaba en tu billetera. Ese tipo de cosas son, si tuviese que recomendarle a alguien medidas de seguridad, va por ahí, no por tener 7 hardware wallets, combinarlas todas y tener una super resistencia criptográfica, porque los fondos no los perdés tanto por ahí, los perdés más por otro tipo de errores. No sé qué opinas, Hernán, al respecto. Bueno, yo estoy súper de acuerdo. Por ahí quería dar un consejo distinto para complementar. Con respecto a la factibilidad, a la cercanía de esto, lo veo en algunos años. eh, pero si alguno, supongamos que, no sé, surge algo, hay como una evidencia, una sospecha de algún movimiento on-chain y demás que dispara un montón de temores de que, che, parece que hay alguien, no sé, se movieron las monedas de Satoshi, algo por el estilo. Y dice, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo me cuido? Bueno, seguramente haremos otra reunión de estas, si eso ocurre, pero si eso no ocurre y te tengo que dar un consejo, ¿hay que hacer? Bueno, en principio lo que dijimos, ya desde ahora, sin esperar ese momento, usen buenas billeteras, que no reusen direcciones y demás. Si tienen fondos en alguna dirección que haya sido reusada, muévanlo, porque ya están expuestos, ¿no? Si tienen una billetera con fondos frescos, pero no mueven eso, no sirve de nada. ¿Qué más? Bueno, no usen direcciones Taproot. Las direcciones Taproot son las más nuevas de Bitcoin, pero exponen la clave pública. Yo las uso y las voy a seguir usando. Esto marca mi falta de temor a esta posibilidad, o un temor lejano y no cercano, lo voy a seguir haciendo, pero si alguno es muy paranoico o quiere cuidarse de esto, digo, bueno, evite eso y váyase a la Segwit, la versión anterior de las direcciones Segwit, y listo, o las clásicas que empezaban con 1 y con 3, si alguno es muy paranoico, esas están como un poco mejor resguardadas que las de Taproot. Y bueno, si esto pasara y hubiera pánico y demás, no muevan los fondos. Si ustedes no hacen nada, nada, pueden esperar meses, años, hasta que que no va a tardar años la solución, ¿no? Pero pueden venir esa solución más o menos rápido, y cuando esté la solución, instalan el software, hacen una upgrade de la billetera, bla, 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 ahí mueven los fondos para poner sus fondos de esas direcciones. No son seguras quantum safe, sería seguras a lo cuántico, a las nuevas que van a ser seguras a lo cuántico. Pero en el momento no hacer nada, miraremos juntos cómo se derrumba el precio y después Bitcoin saldrá más fuerte de todo esto, y una vez que se sobreviva ese terremoto, ya está. No hay mejor prueba para Bitcoin, así que tampoco se preocupen por el precio, porque a largo plazo se sale mejor. ¿Ok? Pero además creo que esto no va a pasar. Ese es. Pero esos son mis consejos por si alguno lo Muy quiere. buen consejo, muy buen cierre. No entren en pánico, no empiecen a tocar todo de golpe. Porque a veces cuando uno entra en pánico empieza, me muevo, no espero, respiro, averiguo y después lo hago. Así que eso, súper importante. Siempre nosotros decimos, si voy a hacer algo, que no sea a los apurones, que no sea rápido, que no sea en un momento que esté cansada. O sea, siempre prestar atención y, como dice en el chat, a seguir comprando satoshis. Así que bueno, chicos, nada, muchísimas gracias, súper interesante, esto va a quedar grabado. Vamos a tener desayunos nuevos a partir del año que viene. Un placer que eso, nos hayan podido a muchos abogados desasnar de determinadas cosas, que es importante, porque eso, si vamos a hacer compliance y vamos a trabajar con esto, es súper importante entender cómo funciona y cómo resguardarla. Así que bueno, nos vemos el año que viene. Feliz año para todos, porque no vamos a tener otro desayuno, a menos que pase algo muy urgente y haya desayuno de emergencia. Pero bueno, eso, muchísimas gracias por el tiempo y por venir. Bueno, muchas gracias por invitar y gracias a todos por escucharnos esta hora. Lo mismo, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Bueno, nos vemos el año que viene. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.